Buenos días. Bueno, dice Steve Jobs que la creatividad consiste en conectar cosas que están aparentemente desconectadas. Me pidió Cándido Méndez que viniera a presentarle, lo cual es un ejercicio muy seductor intergeneracional. Me pareció un ejercicio complicado porque su trayectoria es perfectamente conocida y a mí ustedes no me conocen de nada. Así que el reto es doble, presentarle a él, pero también explicar por qué resulta un privilegio hacerlo. Creo que hoy además hay quórum, que han tenido que habilitar una sala adicional también. Seguramente hay mucho interés por ir a hablar del salario mínimo interprofesional. Y apenas tengo unos minutos y no los voy a desaprovechar y voy a pedirles que hagamos un ejercicio. Sé que no es muy frecuente. Generalmente, además, vengo a sentarme ahí, con lo cual no lo he visto en otras ocasiones que no se hace esto. Pero les voy a pedir que dediquen unos segundos y, además, yo no acepto la autoridad, la respeto bastante poco. Por lo tanto, me voy a tomar muy en serio este asunto. Les voy a pedir que durante unos segundos piensen en un pequeño momento de ternura. Es muy pronto por la mañana, sé que no es frecuente este asunto, que ustedes ya tienen una edad, que esto les parece un poco surrealista, pero un pequeño momento de ternura que tuvieran con su madre. Me da igual que sea un día que, cuando eran críos, su madre les recogió del colegio, o un día que la vieron llorar, o un día que les abrazó y ustedes necesitaban ese abrazo. Un pequeño momento. Yo vengo de una familia desestructurada. Yo, con 15 años, vi cómo mi madre tenía que asumir un buen número de deudas y buscar trabajo. El ejercicio que les pido, les voy a hacer que lo cuenten a alguno de vosotros y además voy a elegir alguno. Y me da igual que sea banquero o que sea lobista, consultor, empresario o sindicalista. Porque cuando una persona ve a su madre a los 15 años salir a las 5 de la mañana para tener que trabajar, cambia la perspectiva sobre los derechos sociales, sobre la conciliación familiar. Y por eso a mis hermanas y a mí nos obligó a comprender la cultura del trabajo, la responsabilidad, también la conciliación. Ayer Cándido hizo un experimento que no salió muy bien. Yo soy experto en reputación por Internet. Tengo una cuenta de Twitter que tiene 50.000 seguidores y dije que había sido invitado por Cándido Méndez a presentarle aquí, ¿no? Claro, es una generación relativamente joven, la mayor parte de mis seguidores son así, y entonces recibí algunos elogios y algunas críticas también. Entre los elogios, larga experiencia de Cándido Méndez, maneja bien los resortes, es un buen negociador político, sigue a este lado cuando podría estar en cualquier consejo, defiende a los trabajadores. Y luego se recibieron también bastantes críticas. Larga experiencia, controla los resortes, es un político, sigue a este lado cuando podría estar en cualquier consejo, defiende a los trabajadores. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué le está pasando a este país para que el sindicalismo y la palabra sindicato haya recibido o haya gente que piense que se puede prescindir, haya recibido esa connotación negativa, haya gente que piense que se puede prescindir de los sindicatos, ¿no? Tengo una teoría que en realidad no es mía, es de Luis Arroyo, que tiene que ver con la semántica intencionada. Cuando uno pregunta por los sindicatos, la gente muestra muchas resistencias. Cuando uno pregunta por los representantes de los trabajadores, las resistencias ya no son tantas, ¿no? Algunos han gestionado la semántica de forma interesada para menoscabar la reputación de los sindicatos y se han utilizado herramientas incluso deplorables. Si buscáis en Internet hay más de 2.000 registros, más de 2.000 páginas que hablan del supuesto Rolex de Cándido Méndez. Yo tuve la oportunidad, entre esas páginas encontraréis una que hay mía, con una fotografía de la muñeca de Cándido Méndez, porque no hay tal Rolex, hay un reloj que le regalaron del sindicato italiano UIL, que tiene 25 años el reloj, que está muy rayado además, pero todavía sigue instalado en el inconsciente y, de hecho, ayer por Twitter había gente que todavía me lo recordaba, que Cándido Méndez luce en su muñeca un Rolex, ¿no? Este no es un fenómeno exclusivamente español.
Decía que soy experto en reputación por Internet porque tengo una web que monté en la habitación, en casa de mi madre, mientras mi madre iba a trabajar hace 16 años, y ha sido muy reconocida y es una web que va dirigida a corresponsales extranjeros que residen en España. Y entonces hablamos con ellos con mucha frecuencia. Y les pregunté por Cándido Méndez y por los sindicatos. Paradójicamente, la imagen que tienen los sindicatos españoles entre los españoles es mucho peor de la que tienen de los sindicatos españoles en el exterior. Y esto se aprecia, por ejemplo, cuando hablas con los corresponsales franceses, que creen que la cultura de la negociación existe en los sindicatos españoles y no existe, por ejemplo, o de forma tan significativa en los sindicatos franceses, que previamente a la negociación son capaces de movilizar y paralizar un país, ¿no? En el exterior piensan que nuestros sindicatos son corteses y educados. Incluso la corresponsal alemana nos decía, tanto es así que la propia Merkel cita a los líderes sindicales incluso antes que vuestro propio presidente del Gobierno, ¿no? Lo que sí que es un fenómeno internacional es la batalla que se libra contra los sindicatos, ¿no? Y la batalla de la reputación. También en Francia se considera que están politizados, también que tienen privilegios, porque hay una contraparte que trata de menoscabar esta reputación, ¿no? O sea, el desprestigio es conducido, no es un fenómeno exclusivamente nacional. Y hoy seguramente Cándido Méndez hay muchas cosas de las que tiene que hablar. Tiene que hablar del salario mínimo interprofesional, tiene que hablar de las presiones europeas, de la escasa interlocución con el Gobierno español, de la necesaria estabilidad social. Y yo me voy a marchar. No voy a preguntar por el gesto de ternura, porque solamente quería que lo reflexionarais durante unos segundos, aunque me habría gustado mucho ver a un banquero hablando del gesto de ternura con su madre, pero aunque no hayáis recordado ninguno, seguro que la mayor parte de vosotros tenéis hijas que algún día estarán trabajando, algún día serán madres y estarán trabajando en algunas compañías. Y sí quiero invitaros a imaginar que esas madres o vuestras hijas tendrán a alguien detrás, tendrán a algunos que se dedican a esta honrosa y necesaria actividad de defenderles ante muchas veces los abusos, muchas veces a luchar por sus derechos. Así que os dejo con Cándido Méndez, que es uno de esos hombres que trabaja para construir y defender el marco que protege a los trabajadores, con todo mi agradecimiento por todo lo que representas. Muchas gracias, Cándido.